Esta clase corresponde a la clase de estructuras, propiedades químicas y función de aminoácidos. Entonces vamos a ir diapositiva a diapositiva, vamos a ir revisándola, verificando si tienen claro cada uno de los aspectos que se retoma dentro de cada presentación, y si hay algo en que ahondar y algo que explicarles nuevamente, ¿verdad? O si tienen una duda específica, vamos a estar apoyándoles en esto. Entonces, solo me van notificando, ahora no voy a presentar como tal porque la vez pasada estuve dando la clase así, como que no avanzaba, se quedaba la diapositiva estática. Entonces, por favor, me notifican si va avanzando conforme yo voy avanzando, porque como les menciono, ahora no voy a presentar en pantalla completa, pero sí me gustaría que vayan avisando. Entonces, vamos a iniciar con la visualización de los objetivos, ¿verdad? Estos pues ya están pegados, ¿verdad? En el portal. Ustedes los revisan, verifican qué va a venir y qué está detallado en cada lámina de esta presentación, y es lo que vamos a tocar en este momento. Entonces, si se recuerdan, nosotros comenzábamos la clase por definir, ¿verdad? La importancia de las proteínas y aquella característica que ella las hacía muy importante. Entonces, de esto, obviamente, solamente es una parte inicial, ¿verdad? Solamente para que ustedes socialicen y verifiquen cuál es la importancia en sí de los aminoácidos. Entonces, en esta lámina, no sé si alguien tiene alguna consulta de algo que no quede tan detallado. Si no, pues avanzamos. ¿Ninguna duda? ¿Sí? Bueno, primero iba a hacer la pregunta, solo es mencionarle que se le escucha como un sonidito raro de su lado. De verdad, vamos a ver. Se escucha como un martilleo. En serio. Déjame ver si voy a reconectar nuevamente los audífonos. ¿Aún se sigue escuchando? No, ya no. Ya no. Vaya. Ahora sí, con la duda. Vaya. Solo quería preguntar con respecto a la función biológica de las proteínas. Aquí menciona que está determinado casi que, no sé si por completo, por la estructura primaria, ya que de ella depende la secuencia de aminoácidos. Pero una desnaturalización en la cual pierde la función, se pierde cualquier tipo de estructura menos la primaria. Si nos llegasen a preguntar de qué nivel estructural de una proteína depende su función, lo correcto, ¿cuál sería decir? Su función química como tal, o su función bioquímica como tal. Digamos, algunas funcionan como hormonas, otras como transportadoras, otras como enzimas, así. Ok, bueno, como tal, la estructura en general de la proteína va a depender de la estructura primaria. Ahora, la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria también es muy específica con respecto a su función, porque recuerden que tienen que haber espacios específicos en los giros, en los plegamientos que esta conlleva, ¿verdad? Entonces, una proteína puede llevar a perder su función cuando pierde, por ejemplo, una estructura terciaria o una secundaria, porque esa es la que le da una función bioquímica. Ahora, esa función va a depender estrictamente de la estructura primaria. Entonces, también recuerden que a ustedes les mencionaban que es muy difícil romper la estructura primaria de una proteína. Es decir, no vamos a tener como tal los aminoácidos. Entonces, ahí va a depender, ¿verdad? Básicamente de la terciaria o cuaternaria, según la proteína que te estén dando. Pero sí es muy importante la primaria para que llegue a formar todo eso, ¿verdad? Porque depende de los diferentes aminoácidos que están unidos. ¿Sí? Gracias. Ok. Vale, entonces, como el compañero decía, ¿verdad? Tienen diferentes funciones y esas funciones las vieron más detalladamente, ¿verdad? En clases posteriores a esta. Entonces, pues recordemos, ¿verdad?
que esto lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Entonces, si gustan, quizás lo dejamos para más adelante cuando hablemos ya del plegamiento, ¿verdad? de estos aminoácidos. Entonces, vamos a retomar nuevamente ese punto más adelantito. Y aquí estaba lo que estábamos mencionando anteriormente, de las diferentes funciones, como hormonas, como enzimas, como anticuerpos, como transportadores, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en las funciones específicas y ejemplos de ellos en esta diapositiva, porque no es el caso, pero sí, ¿verdad? Tienen que conocer cuáles son las funciones principales y, por supuesto, entender más que todo, ¿verdad? De qué están formadas estas proteínas. Entonces, vamos a llegar acá a esta diapositiva 6, donde sí vamos a abarcar en sí lo que es un aminoácido. Entonces, los aminoácidos, los recordemos, quiero ver si se logra visualizar en la pantalla. Los aminoácidos son aquellas moléculas orgánicas que van a estar conformadas por un grupo carboxilo y un grupo amino. Asimismo, ¿verdad? Van a tener en su estructura una cadena lateral R, que es el que va a estar cambiando en todos los aminoácidos, y un hidrógeno. Entonces, hay que aprenderse, hay que memorizarse la estructura base, ¿verdad? De un aminoácido. Y además de aprenderse la estructura base, también que habrá que aprenderse los diferentes aminoácidos y saber reconocerlos. Entonces, acá en esta lámina no, creo que no hay mayor dificultad, ¿verdad? Solamente que recuerden, ¿verdad? Que el carbono que está en el centro va a tener, y esto nos va a servir para un poquito más adelante de la clase, identificar que tiene 4, específicamente esta imagen de la que estamos hablando ahorita, tiene 4 grupos distintos, ¿verdad? El carboxilo, el amino, el hidrógeno y el grupo R van a ser totalmente distintos. Entonces, eso nos va a ayudar en otro concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá no hay dudas con esto, si logran identificar la estructura de un aminoácido. Sí. Una preguntita. Bien. Con respecto a la unión del átomo de nitrógeno con el de carbono, según tengo unido, el grupo amino unido a través de un enlace amida con D. No te entendí, pero perdón, no te entendí en tu pregunta. Repítela. Es decir, aquí tenemos el grupo amino, como lo mencioné en la imagen, y está unido al átomo de carbono, al carbono quiral, a través de un enlace amida. No. En un enlace amida, tú vas a tener el nitrógeno unido a un carbono, pero que este a su vez tenga un carbono carbonilo. Es decir, carbono doble enlace oxígeno. Ahí es una amida, que ya lo vamos a detallar también más adelante. Entonces, ahorita no vayan a equivocarse con la estructura de un aminoácido con el enlace de un grupo amida, que es distinto, que básicamente es cómo se unen los diferentes aminoácidos. Déjenme ver. Ok. Entonces, percátense bien, ¿verdad? De que acá en el carbono, que está en el centro, todos los enlaces, ¿verdad? Van a estar, son enlaces simples dirigidos a diferentes compuestos, ¿sí? Al hidrógeno, el grupo R y al carbono carbonilo. Entonces, estos son, es un grupo amino, es un enlace simple. Vale. Entonces, en esta siguiente lámina, nosotros vamos a visualizar que, pues, la característica de que el carbono tuviera 4 grupos diferentes, como lo mencioné en la anterior diapositiva, nos va a dar la característica de que ese carbono va a ser un centro asimétrico, es decir, puede formar estructuras diferentes con solo el giro de una de esos grupos. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Los aminoácidos van a poseer estereoisomería. En este caso específicamente estereoisomería D y L. Entonces, si ustedes se percatan, ¿verdad? Y esto va a estar comparado
¿sí? Con la molécula de gliceraldehído. Entonces, en pocas palabras, acá ustedes van a tener que identificar que cuando tenemos un L-aminoácido, el grupo amino que ustedes observan ahí en azulito va a estar a la izquierda, ¿sí? En la primera imagen de la L-alanina. Entonces, verifiquemos que exactamente en la crucita que se forma, ¿verdad? Ahí en la X que está en el centro, ahí estaría el carbono asimétrico. Entonces, el carbono quiral, en ese carbono, nosotros vamos a ver los demás 4 grupos que teníamos. Arriba el grupo carboxilo, ¿verdad? Abajo el metilo, a la derecha el hidrógeno y a la izquierda el amino. Entonces, si el amino está a la izquierda, es un L-aminoácido. Si el caso fuera al contrario, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno estaría a la izquierda y el amino a la derecha, ese sería un D-aminoácido. Ahora, otra cosa importante es que ustedes tienen que identificar, saber y reconocer y recordar que los L-aminoácidos son los utilizados, ¿verdad?, para la síntesis de proteínas. Entonces, todos los aminoácidos van a ser de estereoisomería L los que van a estar utilizándose para la síntesis de las proteínas. Eso es importantísimo. Vamos a la siguiente lámina. Ya conocemos la estructura de los aminoácidos. Ya sabemos la estereoisomería de esos aminoácidos. Ya sabemos la importancia de esos aminoácidos. Ahora, hay que saber que existen 20 aminoácidos que van a ser los estándares. Cuando referimos a estándares, nos referimos que son los que se encuentran normalmente. Entonces, son los estandarizados, los que están casi que siempre, ¿verdad? ¿Dónde? En las proteínas. Entonces, estos 20 aminoácidos, en su momento yo les dije que estaban clasificados en algunos libros en 4 grupos. En el libro que ustedes tienen de referencia, Leninger, lo tienen en 5, ¿verdad? Y esos 5 son los que ustedes tienen que aprenderse, tienen que conocer estos 20 aminoácidos estándares. Entonces tienen que conocer el grupo R, ¿verdad?, de cada aminoácido, que es en sí el que va a estar cambiando en cada uno de ellos. Entonces, tenemos, ¿verdad?, de esos 20 aminoácidos estándares, aquellos que son no polares y que su grupo R van a ser cadenas alifáticas. Vamos a tener también de esos 20 aminoácidos, otros que van a ser con grupos R aromáticos, ¿sí? Otros que van a tener grupos R polares, ¿verdad? Otros que van a tener grupos R cargados positivamente y otros que van a tener grupos R cargados negativamente. Todo esto, cuando digo que está cargado, pues es porque tienen cierta carga, que ya lo vamos a ver más adelante por qué se da, pero estoy hablando a un pH fisiológico, es decir, en nuestro organismo van a estar de esta forma cargados con los que están cargados positivamente, pues van a estar cargados a ese pH fisiológico. Los que están cargados negativamente, pues van a estar cargados a ese pH fisiológico. Entonces son 20 aminoácidos. Entonces, repito, esto lo tenemos que aprender. Entonces ahorita vamos a ver la estructura de ellos, que son estos están en 2 láminas, ¿verdad? Entonces veamos primero los alifáticos. ¿Cómo ustedes van a identificar aquellos que son alifáticos apolares? ¿Cómo ustedes lo harían? Les pregunto. Repita la pregunta, por favor. ¿Cómo ustedes identificarían los aminoácidos, si le ponen una serie de aminoácidos, aquellos que son apolares, que tienen cadenas alifáticas? ¿Cómo usted diría? Bueno, dentro de estos 5 aminoácidos, por ejemplo, que me dan los que son, ¿verdad?, aminoácidos apolares, son tales, tales y tales. ¿Cómo los identifica?
¿Cómo sabe Por usted la que son cadena así? carbonada sin carga y sin anillos. Sin carga y sin anillo. Porque en los negativos le falta Y un acá, hidrógeno a los últimos, y a los positivos les sobra y les tienen carga positiva. Eso no tienen carga, eso solo tienen cadenita y no tienen anillo como los aromáticos. ujú, ¿alguien puede visualizar otra cosa un poquito más detallada de esto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esencialmente esa cadena R? R alifático. ¿Qué es alifático? Podría ser de que en su última cadena, tiene como grupos metilos. Carbono, hidrógeno, ¿verdad? Ajá, no tiene grupos OH. Eso es importante porque si no, ese grupo OH que va a tender a hacer, a formar qué tipo de enlaces. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entonces, estos definitivamente no tienen que tener que puentes de hidrógeno. No pueden porque son apolares. No se mezclan con quién, con el agua. Entonces, vamos a tener básicamente carbohidratos, o sea, cadenas laterales R que contengan carbono, hidrógeno, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que visualizar, ¿verdad? Vean, metil, y aquí en este otro, ¿verdad? Una cadenita también de hidrocarburos, aquí en este otro también cadenita de hidrocarburos. Entonces, así es como ustedes tienen que visualizar ese tipo de aminoácidos, ¿verdad? Que van a tener grupos R y van a tener que son, apolares, ¿verdad? No se mezclan con el agua. Entonces, verifiquen bien las estructuras y se van a dar cuenta ahí, ¿verdad? De que el aminoácido, por ejemplo, en la glicina, el primerito que está ahí en ese cuadro, en la glicina, el carbono quiral es el que está exactamente en el centro. El grupo R, en el caso de la glicina, ¿quién va a ser? ¿Quién es el grupo R en la glicina? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Es el único de los 20 aminoácidos que como tal no va a tener un centro quiral. ¿Por qué? Porque va a tener dos hidrógenos. Entonces, al tener dos hidrógenos, él no puede tener centro quiral. Pero, ¿verdad? Es un grupo que es apolar. Ahora, en la alanina, el R va a ser un metil. ¿Sí? Entonces, voy detallando esto porque quiero que se fijen y logren identificar dónde está el grupo R, porque eso es lo importante de esto. Ahora con los grupos aromáticos, pues ustedes tienen que verificar, ¿verdad? Que va a tener un anillo aromático. ¿Sí? Vamos con los otros. Grupos R polares sin carga. Entonces, en este caso, siempre el grupo R es el que está marcadito ahí en ese color como anaranjadito, ¿verdad? Oscurito. Entonces, por ejemplo, en la serina, vemos que termina con un OH. Entonces, eso lo que me va a facilitar es que ese grupo oxidrilo pueda generar puentes de hidrógeno con el agua. Por lo tanto, va a ser un compuesto, un aminoácido que tenga grupos R polares y que no tiene carga. Sí, estamos hablando del grupo R. Ahora bien, con la treonina también vemos un OH. Y con la cisteína, ¿verdad? Este no lo pierdan de vista, la cisteína, ¿sí? Porque este es un aminoácido muy importante. La cisteína, ustedes en las clases que han visto, ¿verdad? Después de esta y que van a ver también en las demás asesorías, se van a dar cuenta que la cisteína es un aminoácido muy esencial y muy importante en las diferentes proteínas, porque ahí es donde ocurren, ¿verdad? Muchas reacciones bioquímicas o donde se dan muchos enlaces que estabilizan y donde son también puntos exactos de algunas funciones específicas de proteínas. Entonces, la cisteína es bien importante dentro de los aminoácidos estándares. Tenemos la aspargina y el glutamina, perdón. Y vamos con los otros, los grupos R cargados positivamente. Vean,
Si se fijan, cuando dice cargados positivamente, nosotros vamos a verificar que tiene un grupo amino protonado, un NH3 por ahí, ¿sí? Entonces, este grupo, en el caso de la lisina, lo que va a hacer es que se comporte como un aminoácido básico. Y lo contrario va a ocurrir con los aminoácidos que son ácidos. Es decir, nosotros tenemos que verificar que en su cadena lateral va a tener el grupo del ácido carboxílico, la base del ácido carboxílico. Entonces, estos son los 20 aminoácidos estándares que se van a encontrar, repito, normalmente en las proteínas. Entonces, habrá que repasarlos, habrá que revisarlos y que memorizar, ¿verdad? La mayoría, o si pueden todos, pues genial, todos. Pero sí hay que identificarlos, hay que saber identificar cada uno de ellos. Esa es la primera clasificación que hicimos de los aminoácidos estándares, los 20 aminoácidos estándares. Y luego hablamos de los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es un aminoácido esencial? Los que se adquieren en la dieta. Los que se adquieren en la dieta. Por lo tanto, eso significa que el cuerpo no los puede sintetizar, ¿verdad? No los puede obtener por sí mismo. Entonces, hay que consumirlos. Si se fijan, son 9 aminoácidos esenciales. Esto estaba en un PDF que se subió por ahí en la bibliografía, ¿verdad? De 2 paginitas. Entonces, en estos aminoácidos esenciales, hagamos el ejercicio a ver si recordamos. De estos aminoácidos esenciales, la histidina, ¿qué tipo de grupo R posee la histidina? ¿Es polar, no polar? ¿Es aromático? ¿Es ácido? ¿Es básico? Cargado positivamente. Sería cargado positivamente. Vamos a buscar la histidina. Ajá. Acá está, ¿verdad? La histidina es cargado positivamente. Ahora, la isoleucina. Alifático. Sería un alifático. Isoleucina. Este de acá. Vean el segundo de la fila de abajo. Isoleucina. Con respecto a la leucina, ¿qué tipo de aminoácidos es? Es alifático también. Es alifático también. Y vean, ¿qué les mencioné de este que no es esencial? Importante para interacciones como puentes disulfuro. ¿Y qué tipo de aminoácido es este? La cisteína. Polar sin carga. Que sería polar sin carga. ¿Qué tipo de grupo funcional presenta en su grupo R que le hace ser algo polar? Tiol. Sulfidrilo tiol, ¿verdad? Por ahí escuché como que hay un mensaje. Quiero ver. No, ¿verdad? Vale. Ok, entonces, esta es la otra clasificación que se puede hacer, ¿verdad? No tiene, bueno, se pueden relacionar, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? De que si un aminoácido es aromático, por ejemplo, a que sea un aminoácido no polar, ¿verdad? Esto va a depender de si el organismo lo puede sintetizar o no. Sí, porque si ustedes se fijan, el triptófano, ¿qué tipo de aminoácido es? Intenten hacer el ejercicio mental de no ir a buscar. Aromático. Es aromático, ¿verdad? Si ustedes se fijan,
La fenilalanina, triptófano y la tirosina son los que son aromáticos, ¿verdad? Porque tienen un grupo aromático ahí, un grupo benzeno. Vale. Entonces, eso es con respecto a la clasificación de los aminoácidos en esenciales y no esenciales. Entonces, habrá que aprenderse este también, porque es importante que lo conozcan. Con respecto a la curva de titulación, pues la curva de titulación a nosotros nos va a estar dando información esencialmente de que un aminoácido va a poder ser un compuesto orgánico que va a ser anfótero, es decir, que puede actuar como un ácido o como una base. Recuerden de química médica, ¿verdad?, que el grupo COOH, ácido carboxílico, su mismo nombre lo dice, es un ácido, ¿sí? Y el grupo amino, ¿verdad?, el NH2, va a ser una base. Entonces, puede ser una base y también el grupo carboxilo, como lo dije anteriormente, puede ser un ácido y ambos están en la misma molécula. Por lo tanto, ¿verdad?, un aminoácido es anfótero porque puede actuar de esas dos formas. Entonces, básicamente lo que se observa en una curva de titulación es el caso de que primero, en la primera instancia, ¿verdad?, acá abajo en esta gráfica, si nosotros comenzamos a agregar una base, ¿quién va a actuar con la base? La parte ácida del ácido del aminoácido, es decir, el ácido carboxílico. Entonces, ese se va a ir desprotonando. Y si ustedes se fijan en la imagen de arriba, en la que estoy moviendo en este momento, ahí lo que estamos viendo nosotros en este caso es un aminoácido donde su grupo R va a ser, por ejemplo, un metil, o puede ser cualquier otra cadena que no interfiera para generar, ¿verdad? Es decir, no sea un compuesto, ese grupo R, que tenga un grupo amino o un grupo de ácido carboxílico extra, porque si no también se va a ver afectado en esta curva. Entonces, en este caso, es de una titulación de un aminoácido simple, sencillo. No es ni ácido ni básico, ¿verdad? Es decir, su cadena lateral R no está interfiriendo. Los únicos dos puntos, el pKa1 que se ven aquí y el pKa2 que se ve también acá en la misma gráfica, a mí me está dando información el primer pKa1 del ácido carboxílico, donde se desprotona, ¿verdad? Y el pKa2 a mí me va a estar dando donde se está desprotonando el grupo amino. Entonces, observemos las imágenes. Las imágenes nos hablan claramente qué es lo que está ocurriendo en la molécula. La primera molécula, ¿verdad? Si vemos, tenemos el grupo carboxilo del ácido carboxílico con su protón y el grupo amino que va a estar protonado, porque esto va a estar en un medio, en este caso, ácido, ¿verdad? Observen que nosotros comenzamos con un pH ácido, entonces comenzamos a titular con una base. Lo que va a ocurrir es que el ácido del ácido carboxílico es el que va a interactuar primero por su pKa. Entonces ese es el pKa1. Entonces, cuando se logra ese pKa1, se va a desprotonar el ácido carboxílico y tenemos la estructura que está en el centro, la estructura 2. Si se fijan, ¿qué ha perdido ahí en esta estructura 2? Solo el protón, ¿verdad? Porque se ha estado unido al oxidrilo para formar agua. Entonces, ¿qué va a pasar en la estructura 3? ¿Quién va a actuar en la estructura 3? El grupo aminoprotonado, porque se va a estar desprotonando también, ¿verdad?, para formar el grupo amino. Y ahí, si ustedes se fijan, va a dar el pKa2 en 9.60. Entonces, hay que entender que el pKa1 siempre va a ser el del grupo carboxilo. Y el pKa2, la segunda titulación, el segundo punto de titulación donde se ve ahí,
Eso azulito va a corresponder al grupo amino protonado, a la desprotonación del grupo amino protonado. Y en el centro exactamente de esos puntos, ¿verdad? Vamos a tener un PI, que es el punto isoeléctrico, que básicamente va a representar donde tengo la estructura que está en el centro, donde voy a tener una carga positiva y una carga negativa. Entonces, cuando mi estructura de aminoácido tenga esa doble carga, positivo y negativo, en general, en total, la molécula va a ser con carga neta, ¿sí? Y eso es lo que me va a estar hablando del punto isoeléctrico. Y donde sea ese punto isoeléctrico que va a tener un pH, ¿verdad? Vean ahí, podemos ver el pH en el cual la carga sea neta igual a 0, ese es el punto isoeléctrico. Ahora, la estructura que tiene carga positiva y negativa se le conoce como, ¿cómo se le conoce? Tiene un nombre. ¿Anión? No, El Zwitterion. el Zwitterion, ¿verdad? Eso, acá está nuevamente la imagen, ¿verdad? Veamos aquí, la primera imagen corresponde al pK1, la desprotonación del ácido carboxílico. Luego tenemos en el centro el Zwitterion, porque vamos a tener una carga, vean, abajo nos dice más 1, 0, menos 1. Más 1, ¿por qué en la primera imagen? Porque el grupo amino va a estar protonado, porque recuerden que inicialmente lo tenemos a un pH ácido, entonces el NH2 va a estar protonado, por eso es NH3, y va a tener una carga ahí positiva. Cuando estamos nosotros agregando la base, se va a desprotonar el COOH y forma el COO menos, el carboxilato. Y como tengo esa carga negativa y esta carga positiva abajo, eso se anula. Por lo tanto, la molécula en total va a tener una carga 0. Ese es el Zwitterion. Luego, si seguimos agregando más bases, ¿quién va a interactuar? El grupo amino protonado. Se va a desprotonar también. Y, vean, pierde su carga positiva y me va a quedar siempre la carga negativa del carboxilato. Por eso es que tiene una carga de menos 1. Entonces, esto es lo que ocurre con los aminoácidos a diferentes pHs. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí conocer esto? Pues básicamente solo para saber identificar cómo la estructura va a estar a diferentes pHs. Y es importante porque esta es una técnica que se utiliza, por ejemplo, para separar por cargas, ¿verdad?, a las proteínas. Entonces buscan la manera en la cual en un pH determinado tengan una carga y eso va a poder permitir separar, ¿verdad?, proteínas. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Verdad que para poder calcular el punto isoeléctrico era simplemente sumando los dos pKs y dividirlo entre 2, ¿verdad? Fíjate que para eso puedes hacerlo así como tú lo dices, pero teniendo en cuenta siempre que el aminoácido, en el caso que me estás mencionando, sea un alifático apolar o un grupo aromático. No puede ser uno que tenga carga positiva o una carga negativa. Ahí sería pK2 más pK3, ¿verdad? Sí, van variando. Entonces, con esto del cálculo de los pK, no se vayan a entretener, ¿verdad? Está bien que lo estudien, pero no lo vayan a entretener porque como tal no se les dio en la clase, o sea, no se hizo un ejercicio, por lo tanto no se va a abarcar dentro de la evaluación, pero sí es importante que lo conozcan. Ahora, lo que sí tienen que saber es la interpretación, ¿verdad? Verificar qué es lo que ocurre a diferentes pH con los aminoácidos, qué grupo funcional es el que va a estar interactuando y, sobre todo, bien importante, conocer, ¿verdad? Y saber qué tipo de aminoácido es, ¿sí? Por ejemplo, la tirosina, ¿qué? La cisteína, tienen que conocer esos aminoácidos, la serina, ¿sí? Porque en el momento que ustedes vayan avanzando en las diferentes clases, en algún momento le van a decir, por ejemplo, en esta proteína, quien hace los enlaces aquí es, por ejemplo, la cisteína, donde se une tal cosa. Entonces usted tiene que tener ese recordatorio de quién era la cisteína, ¿no? Ok, y luego vamos con, vamos a ver, ¿qué preguntas? ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta es de por qué a un pH básico predomina lo que es una carga negativa, que es del grupo carboxilo. Ok, ahorita.
¿Por qué a pH básico predomina la carga negativa que es del grupo carboxilo? Sí. Vale. Tú tienes que ver que desde, bueno, tu molécula inicial, cuando tienes un medio ácido, ¿verdad? La vas a tener con una carga positiva, porque va a estar protonado el grupo amino. Si tú vas basificando el medio, el primero que va a reaccionar es el ácido carboxílico para formarte el carboxilato, que es la estructura que está en el centro. En esta estructura del centro tú ves que la carga ahí ya está negativa porque ha perdido el protón y vas a tener la carga negativa siempre del grupo amino. Entonces ahí la carga es cero. ¿Qué pasa si yo sigo agregando la base? Quien se va a desprotonar va a ser el amino, ¿sí? El grupo del amino protonado, el NH3 que tienes ahí abajo. Ese se va a desprotonar y al desprotonarse se pierde esa carga positiva y te queda como NH2, grupo amino. Ahora, ¿por qué queda menos uno? Porque el carboxilato ya no se modificó porque él ya perdió su protón. Si ves desde la imagen 2, yo ya traigo esta carga negativa del grupo carboxilato. Y llegas acá y ya no le pasa nada, queda como negativo. Entonces, por eso es que al final tú tienes esta carga negativa de menos uno. Entiendo, entonces. Muchas gracias. Vale. Vale. Vamos con los aminoácidos no estándares. Estos también son bien importantes. ¿Por qué son importantes? Porque pues ustedes están estudiando medicina y aquí hay unos aminoácidos que no son estándares, o sea, normalmente, ¿verdad? No se van a encontrar en las proteínas, pero hay unos que son modificados cuando ya están incorporados a las proteínas. O sea, dentro de las proteínas viene y se hace una modificación en la estructura y me generan estos aminoácidos no estándares. ¿Por qué son importantes estos aminoácidos no estándares? Porque tienen funciones específicas. Ahora, por ejemplo, este primero, ¿verdad? Se va a encontrar ¿en quién? En la protrombina, que va a ser encargada, ¿verdad? O va a ser uno de los responsables de la coagulación de la sangre. Este otro que está acá y este otro también, ¿verdad? Estos dos, el 4-hidroxi y el 5-hidroxilisina. Bueno, el 5-hidroxilisina y el 4-hidroxiprolina. Estos dos forman parte, ¿verdad?, de proteínas que están presentes en el colágeno. Este otro, la 6N-metilicina, va a estar en la miosina, que es una proteína que ayuda a las contracciones. La desmosina va a estar en la elastina, que son proteínas también con funciones específicas que están en ciertos tejidos que le dan las características esenciales a un órgano porque no puede ser rígido, ¿verdad? Dependiendo de su función. Entonces, por eso es que les menciono que es importantísimo que ustedes se aprendan estos aminoácidos no estándares porque tienen función, ¿verdad?, específica en medicina. Entonces, por ejemplo, un caso, ¿verdad? Carboxiglutamato. Y, por ejemplo, hay exámenes, cuando hay personas que se van a hacer exámenes de sangre, les preguntan ahí en el examen, bueno, en el examen de sangre que se van a hacer, tiempo de trombina. O sea, el tiempo a las personas que les van a hacer cirugía, les hacen exámenes previos para ver cuánto tarda la persona, ¿verdad?, en coagular la sangre. Entonces, por eso es que es bien importante que ustedes aprendan estos aminoácidos no estándares. Por aquí hay otros. La selenocisteína.
en el glutatión peroxidasa. La ornitina y la citrulina, ambos se encuentran en el ciclo de la urea, y esto pues lo van a ver ustedes más adelante, o sea, se los van a mencionar más adelante. Entonces es importante que se lo vayan memorizando. Entonces recuerden que en el ciclo de la urea, pues lo importantísimo es que ahí es donde, en ese ciclo, es donde nosotros podemos desechar aquellos aminoácidos o aquellos desperdicios que el organismo ya no necesita. Entonces, además de aprenderse, ¿verdad?, estos 20 aminoácidos, saber identificarlos, también es importante conocer estos aminoácidos no estándares. Es importantísimo. Y luego llegamos a lo que es los enlaces peptídicos y puentes disulfuro, que básicamente es la reacción química que se da entre los diferentes aminoácidos que ya vimos en los estándares, ¿verdad?, para formar, ¿qué? Las proteínas. Y aquí sí, ¿verdad?, verifiquemos muy bien que tenemos el primer aminoácido. Vean, el ácido carboxílico aquí, el grupo amino acá. Ahora bien, acá tenemos el grupo R, que no me especifica quién es, porque puede ser cualquiera, y el hidrógeno. Va a estar reaccionando con el grupo amino, va a estar reaccionando, perdón, con otro aminoácido, ¿verdad?, que va a tener el grupo amino, el carbono alfa, el carbono del ácido carboxílico, el grupo R y el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta reacción química? Pues básicamente, vamos a bajar un poquito aquí. Lo que va a ocurrir, ¿verdad?, es que ahí va a haber una reacción de unión, una condensación, va a haber una pérdida de una molécula de agua. Y ahí está la respuesta a lo que preguntaba el compañero casi al iniciar la clase. El grupo, el enlace amida, me decía. El enlace amida es ese que se está señalando y que esté en color doradito. Acá, no sé si se logra ver el puntero donde estoy, ¿verdad?, donde tenemos el nitrógeno y un carbono carbonilo. Entonces, esto es un enlace amida. Eso va a ser el enlace peptídico. Entonces, un aminoácido con otro aminoácido va a estar unido por un enlace peptídico, que es lo mismo que un enlace amida. Y cada uno de los aminoácidos, ¿verdad?, se les conoce como residuos aminoácidos. En alguna literatura, por ejemplo, ustedes les van a decir, vaya, esta proteína tiene, ¿qué?, 100 residuos aminoácidos. ¿Qué me está diciendo? Que tiene 100 aminoácidos que están conformando, ¿verdad? Entonces, asimismo, ¿verdad?, lo otro que podemos mencionar acá es que si ustedes se visualizan al lado izquierdo, tenemos el grupo amino, ¿verdad?, acá. Y el grupo derecho finaliza con el carboxilo. Entonces, por convención, ¿verdad?, se hace de esta forma. Iniciar, ¿verdad?, con el N terminal, así se le conoce a este amino que queda al lado izquierdo, y finalizar con el C terminal, que vamos a terminar de escribir ese polímero, esa proteína, con el grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, el N terminal siempre va a quedar al lado izquierdo y el C terminal siempre al lado derecho. El N terminal va a tener un grupo amino y el C terminal va a tener el grupo carboxilo. Ahora, estos aminoácidos obviamente pueden cambiar de ubicación, es decir, el que tiene el R2 puede pasar al lado izquierdo y el R1 al lado derecho, es decir, unir de forma diferente a los aminoácidos. Es posible, sí. De hecho, ¿verdad?, si tenemos 20 aminoácidos, entonces podemos formar una gran cantidad de proteínas, ¿verdad?, pero no todas las proteínas que se puedan hacer de esos 20 aminoácidos y variando de posición en cada uno de ellos nos dan una cantidad enorme, muy enorme. Pero no todos, ¿verdad?, son accesibles o son útiles porque el organismo tiene, ¿verdad?, una
proteína para una función específica. Y esto va a depender de lo que bien mencionó el compañero al inicio, de sus plegamientos, ¿verdad? Los plegamientos van a depender de la estructura primaria. Y la estructura primaria, aprovechemos de una vez, es la secuencia de aminoácidos. O sea, yo voy a tener de los 20 aminoácidos estándares, yo voy a tener una secuencia. Si cambio esa secuencia, ya es otra proteína. Pero si tengo esa secuencia a la misma vez, a mí me va a dar las diferentes propiedades para que esa proteína tenga giros específicos, se enrolle, ¿verdad? Se una con otros. Entonces, la función de las proteínas va a estar determinada por la unión de esos aminoácidos de la cadena ¿cómo se llama esto? De los enlaces peptídicos normales, ¿verdad? Es decir, la secuencia lineal de ellos. De ellos va a determinar, de ellos va a depender, pero la función específica la puede perder si pierde, por ejemplo, la estructura terciaria, ¿verdad? Vamos a visualizar qué más tenemos acá. De esta otra imagen también podemos sacar el otro tipo de enlaces que se da. Por ejemplo, nosotros visualizamos, ¿verdad? Ya vimos cuál es el enlace peptídico, pero también podemos ver lo otro que estamos mencionando, de la cisteína, especialmente, vean, puede formar puentes disulfuro. Aquí estamos viendo en este caso, ¿verdad?, una proteína específica. No sé si ya la logran identificar de quién se trata, pero tenemos que visualizar que entre la cadena principal que está al lado de arriba en color amarillito, ¿verdad?, hay puentes disulfuro entre la misma cadena. Pero también puede haber entre cadenas distintas. La cadena de abajo es otro tipo de proteína, otra secuencia lineal de proteína, así es la insulina. Entonces, entre estas dos cadenas puede haber, ¿verdad?, también interacciones disulfuro. Y son bien importantísimas porque estabilizan y le dan una estructura especial a la insulina. Acá está lo que les estaba mencionando, lo mismo, ¿verdad? Tenemos este aminoácido, la alanina, y tenemos la glicina. Entonces, en ocasiones quizás cuesta un poquito verlo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que viene un ejercicio así. Les ponen una estructura de estas dos y que ustedes aprendan, tienen que saber identificar el nombre de esto y el nombre de este otro aminoácido. Entonces, lo principal que tienen que visualizar ustedes es dónde está el grupo amino, dónde está el grupo amida, perdón. El grupo amida está acá. Entonces, significa que acá es donde se unió. Entonces, este va a pertenecer, si yo corto aquí, esto va a pertenecer al ácido carboxílico de esta molécula, y ahí verificamos que es la alanina, porque tiene metilo. Y en este caso, ¿verdad? Si yo partiera aquí mismo, aquí me regenera el aminoácido, el grupo amino, y al otro lado tengo el carboxílico, el ácido carboxílico. Por lo tanto, si aquí no tengo nada, pertenece a la glicina, porque va a tener nada más que un hidrógeno, que en estructuras lineangulares no se pone, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de identificar los aminoácidos presentes en un dipéptido, en un tripéptido o un tetrapéptido, que ya tenemos 4 aminoácidos unidos. Y vean acá lo que les decía, o sea, los aminoácidos sí se puede unir, la alanina con la glicina, pero también puede cambiar el orden. Puedo poner la glicina y la alanina después. Y son 2 moléculas diferentes que tienen propiedades distintas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de ese enlace peptídico? Hasta el momento, no sé si tienen alguna consulta de lo que hemos estado viendo. ¿Preguntas? ¿O va claro? ¿Se entiende?
¿Se entiende? Vaya, perfecto. Sí, ¿qué me ibas a decir? ¿Alguien levantó la mano? No. ¿Cómo quedaría el nombre del anterior? ¿Perdón? ¿Cómo quedaría el nombre del anterior? O sea, usted nos dijo que nos podrían preguntar cuáles serían los nombres de lo de la glicina con la Ajá, amina, creo que era. ajá. ¿Cómo quedaría el nombre ya? Vaya, en nomenclatura como tal no la visualizamos nosotros. En todo caso, lo que se le va a preguntar es el nombre de los aminoácidos que corresponden a ese tetrapéptido o a ese tripéptido. En este caso es un dipéptido. Entonces, si tú te fijas acá, la abreviación está para 3 letras, ¿verdad? ALA-GLI. Entonces, habrá que ver, ¿verdad? Si te preguntan, o sea, si te dan la nomenclatura de 3 letras o solamente te dicen el nombre. Si te dicen el nombre, pues ahí es decisión tuya, ¿verdad? De colocar todos los nombres. Aunque el parcial, recuerden que va a venir de selección, por lo tanto, ustedes, en dado caso que viniera algo similar a esto, van a tener nada más que saber dónde tienen cada aminoácido y saber el nombre de los aminoácidos. Ahora, con la nomenclatura, por ejemplo, para el primero, ¿verdad? Esto no estaba en la clase, lo repito, sería, como es alanina, alanilglicina. Ese sería el nombre de este dipéptido, pero esto no va evaluado, ¿verdad? Recuerden, o sea, aquí solamente es para que sepan identificar dónde está el enlace peptídico y cuántos aminoácidos hay en este péptido, ¿verdad? O sea, no sé si me doy a entender con eso. Sí, perfecto, gracias. Vale. Sí, entonces, en dado caso, o sea, lo que ustedes tienen que realmente conocer son los aminoácidos, los estándares. Por ejemplo, saber identificar la alanina y la glicina. Ahora, con las características del enlace peptídico, pues, bueno, aquí está, ¿verdad? Básicamente es un enlace amida. Ustedes ven ahí en este aminoácido, recuerden, N terminal, con S comienza a escribirse y termina con C terminal, esta imagen que tenemos abajo. Entonces, verifiquemos, ¿verdad? Entonces, imagínense que les venga una estructura así, no creo, pero imagínense. Y comienzan, y les preguntan a ustedes, vaya, identifique los aminoácidos que están en la siguiente cadena peptídica. Entonces, ustedes tienen que saber identificar dónde están esas uniones peptídicas o esos enlaces amida, que aquí ya están marcados en rojito, ¿verdad? Y de ahí tienen que verificar, bueno, esta sería de la arginina, esta de aquí de la prolina, esta de aquí otra vez la prolina, aquí la glicina y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las características de ese enlace peptídico? Pues que es rígido. Es rígido. ¿Por qué es rígido? Porque yo voy a tener un doble enlace, o sea, un carbono carbonilo aquí, unido a un nitrógeno y a una amina. Entonces, este enlace amida, ¿verdad? Lo que sucede es que este doble enlace de acá, en un dado momento, puede bajar a este enlace carbono-nitrógeno y eso hace que exista un movimiento de esos electrones y por lo tanto le da características como que fuera de un alqueno, o sea, que es rígido, hay un doble enlace ahí, por lo tanto ahí no pueden haber giro, ¿verdad? Entonces lo que realmente se está girando o moviendo son las cadenas laterales R. Entonces, vean ahí, tiene una rotación restringida. Y luego lo del puente disulfuro. El puente disulfuro, recuerdan, se va a dar entre dos residuos, en este caso, de cisteína. Entonces, si nosotros tenemos una cisteína acá, bueno, tenemos dos sulfidrilos aquí en este caso específico, tenemos un grupo sulfidrilo y otro sulfidrilo, estos se van a oxidar y van a formar, ¿qué? La amida. Un enlace azufre-azufre, ¿okay? Con el desprendimiento correspondiente de agua. Entonces, la cisteína va a formar este compuesto que es la cistina y que también es
bueno, sí es importante, más que todo para que ustedes identifiquen, ¿verdad?, el puente disulfuro. Esta es la misma estructura que estaba allá, no me voy a detener en ella. Y de ahí, otro concepto importante es lo de alto valor nutricional y bajo valor nutricional, ¿verdad? Entonces, las proteínas que son de alto valor nutricional son aquellas que van a contener los 20 aminoácidos esenciales que ya vimos anteriormente. O sea, vamos a tener las proteínas completas y las incompletas. Entonces, las completas, como su nombre lo dice, contienen los 20 aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son esos alimentos que tienen los 20 aminoácidos esenciales? El huevo, la leche, la carne, el pescado. ¿No? Y de ahí, pues, los otros ya comienzan a tener, ya no son completos, ¿verdad? Por ejemplo, el trigo, el arroz, la avena, que no van a tener, ¿verdad? Por ejemplo, lisina, el maíz, que no tiene lisina ni triptófano, los frijoles que no tienen metionina ni triptófano, los guisantes no tienen metionina, las almendras, nueces no tienen lisina ni triptófano, la soja bajo en metionina. Entonces, esta definición básicamente me está haciendo referencia, ¿verdad?, a que una proteína completa es aquella que tiene los 20 aminoácidos estables. Y luego hablamos del nivel de organización de las proteínas. Realmente con este nivel de organización de proteínas, pues también nos van a visualizar en la otra clase, en el otro, no en la clase, sino que en la otra sesión con el ingeniero, pero pues podemos visualizarlas ahorita también con los minutitos que nos quedan, ¿verdad? Entonces, estructura primaria, secuencia de aminoácidos, ¿verdad? En este caso, más de 20 aminoácidos. Entonces ahí se me va a formar una estructura primaria. La estructura secundaria básicamente es el plegamiento, ¿verdad?, seccionado de una cadena polipeptídica y puede ser hélices alfa o láminas beta, y también están los girobetas. Entonces es importante tener claro esto. La estructura primaria se refiere a la secuencia lineal de los aminoácidos, los 20 aminoácidos estándar, cualquiera de ellos, en cualquier orden. La secundaria se va a referir a una sección, a una parte, a un segmento de toda esa proteína donde van a haber ciertos plegamientos, y esos plegamientos pueden ser hélices alfa, láminas beta y girobetas. La estructura terciaria ya va a estar hablando del ensamblaje o el acoplamiento tridimensional de quién va a estar de toda la proteína. Es decir, ya vamos a estar hablando de una estructura tridimensional de toda. O sea, ahí ya va a abarcar si la proteína tiene hélices alfa o láminas beta o girobetas. Entonces, todo el movimiento de todas esas estructuras secundarias a un nivel tridimensional, ¿verdad? Ya voy a estar hablando de una estructura terciaria. Y la cuaternaria se va a evidenciar o se va a entender por aquella disposición donde yo voy a tener 2 o más números de subunidades polipeptídicas. Es decir, que voy a tener 2 o más estructuras terciarias. Entonces, la imagen que está acá al lado derecho, o sea, nos habla clarito de lo que corresponde a cada cosa, ¿verdad? Secuencia lineal de aminoácidos, estructura primaria. La estructura secundaria, un segmento de esa proteína puede ser, en este caso, hélices alfa, ¿verdad? Ahora, toda la estructura de la proteína tiene un plegamiento tridimensional, estoy hablando de una estructura terciaria. Y una estructura terciaria junto con otra estructura terciaria de 2 para arriba, a mí me va a estar formando una estructura cuaternaria. Y así sucesivamente. Entonces, habrá que también, ¿verdad?, ante T, porque ya es hora, creo que tienen otra después de esta, ¿verdad, chicos? Sí, genial. Sí, vaya, entonces esto es lo último que vamos a ver acá. Es que el hecho de que hay que tener en cuenta quienes desestabilizan, y esto es lo último que me voy a quedar, en este caso, a las hélices alfa, que va a ser la prolina y la glicina. La prolina, por su estructura, ¿verdad? Vayan a revisar dónde estaba la prolina, cómo es su grupo R, ¿verdad? Y la glicina también, ¿verdad?
En la glicina recuerden que no tiene grupo R como tal, solo tiene hidrógeno. Entonces, esas dos, ojito con estos dos aminoácidos, porque son desestabilizadores de la estructura secundaria alfa hélice, ¿verdad? Y de ahí lo demás, pues como les menciono, todo esto se lo va a retomar el ingeniero. Entonces, quedamos hasta por acá para no ser repetitivo. No sé si tienen alguna duda antes de ir finalizando. Todo claro. Todo claro, perfecto. Bueno, entonces me despido. Cuídense, estudien y que les vaya muy bien en el parcial. Buenos días. Buenos días, ingeniera Jacqueline. Bien, vamos a hacer un como repaso de lo que se vio en la clase. En sí, la parte de proteínas 1 es, o el objetivo que esta tiene es más estructural y de función, es decir, ¿cuáles serían algunos puntos que ustedes tendrían que fijarse, poner atención de la clase? Sería de todas las proteínas de las que hablé, en dónde se encuentran, para qué funcionan y el sentido estructural que tenga esta proteína sin meterse a los aminoácidos, porque los aminoácidos que componen a cada una de las proteínas, pues en ningún momento se les mencionó así como tal. Ahora, creo que vamos a quitar lo último que dije porque ya vi que quizás puede dar confusión. Vaya, cuando me refiero a que no se va a ver los aminoácidos es en el sentido de la secuencia de aminoácidos que componen una proteína, porque si bien en la clase sí se mencionó cuáles son algunos de los aminoácidos que le dan las características a cada una. Por ejemplo, esta parte, si nosotros nos pasásemos a hablar del colágeno, entonces ahí nosotros mencionábamos que uno de los tripletes, por así decirlo, tripéptido, que es más importante en el colágeno, es una secuencia de glicina, prolina y 4-hidroxiprolina, que es una de las secuencias de aminoácidos más importantes que está dentro del colágeno, pero no es la única. Tenemos también la presencia de otros tipos de aminoácidos, pero si nos vamos a quedar con el tripéptido característico del colágeno, también como en donde se encuentra, que en su mayor parte lo vamos a encontrar en los tejidos conectivos. ¿Y cuál es su función? Que sería una función estructural. También el tipo de proteína, porque anteriormente se les mencionaba cómo nosotros vamos a clasificar estas proteínas y teníamos una clasificación según varios tipos, por su composición, por su conformación, por su función biológica. En el caso del colágeno, pues entra en la parte de las proteínas fibrosas porque en su estructura más o menos da una línea, ¿sí? A diferencia de las otras que son globulares, que tienden a ser más o menos esféricas. No es que sea una esfera así perfecta, pero sí más o menos circular. Esférica, perdón, no circular. Aparte de eso, teníamos nosotros una estructura secundaria. Ya vamos de la estructura primaria del colágeno, en donde sabemos de que hay una repetición constante de 3 aminoácidos, glicina, prolina y 4-hidroxiprolina. Ahora, si nos pasásemos a la estructura secundaria, aquí tenemos la cadena alfa,
que es diferente a lo que nosotros estábamos viendo en la clase anterior, porque es un nuevo tipo de estructura. Sería hoja plegada beta, hélice alfa y cadena alfa, que entrarían dentro de lo que nosotros consideramos como estructura secundaria. Y la cadena alfa es algo específico del colágeno y se puede formar únicamente porque tenemos esa abundancia de los 3 aminoácidos que les mencionaba. Si no fuera por eso, no se forma. Si tenemos aquí como parte de la estabilización lo que son los puentes de hidrógeno, al igual como que sería en una hélice alfa o en una hoja plegada beta, siempre son los puentes de hidrógeno los que estabilizan la estructura secundaria, en este caso de la cadena alfa, solo que tiene otra característica que es levógira. Entonces la hélice alfa nosotros ya sabemos de que es un giro de estrógiro, pues la cadena de forma natural es levógira. En el caso de continuando mejor dicho con el colágeno, tenemos una estructura cuaternaria directamente. ¿Por qué no tenemos una estructura terciaria en el colágeno? Porque la cadena alfa que nosotros acabamos de ver, que sería su estructura secundaria, no se pliega sobre sí misma, sino que forma un tropocolágeno. Y el tropocolágeno son 3 cadenas alfa que se unen mediante, en este caso, puentes de hidrógeno y van formando lo que es su proteína fibrosa. Entonces, para el colágeno que tenemos todas las proteínas, independientemente del caso, tienen una estructura primaria sí o sí. Tenemos estructura secundaria, que es la cadena alfa, y tenemos una estructura cuaternaria, que es el tropocolágeno. Ya de ahí yo les explicaba que estos tropocolágenos todavía tienen otro tipo de estructuras, se unen entre sí mismos y ya le forman otro tipo de estructura más compleja, pero nosotros nos vamos a quedar hasta el tropocolágeno. Incluso la parte aquí, donde yo les explicaba que tenían la posibilidad de unirse a carbohidratos, también no la vamos a estar evaluando como tal porque ustedes todavía no han visto carbohidratos. Se supone que ahora iban a ver carbohidratos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte sí no entraría como tal, pero sí es importante de que sepan que el colágeno tiene esa propiedad. ¿Qué otra cosa importante? Pues regresándonos un poquito a lo que nosotros habíamos visto desde el inicio, teníamos los giros beta y los motivos estructurales como los dominios. Bueno, en la parte de los giros beta, que ya los estaban viendo con anterioridad, tenemos que hay de 2 tipos, uno que tiene prolina y el otro que tiene glicina. En sí los giros a mí lo que me permiten es dar un giro de dirección, un giro de 180 grados. Siempre, al menos si es un giro beta, siempre va a estar unido por 4 residuos de aminoácidos. Ahora, hay que tener cuidado con ciertas cosas, por ejemplo, aquí. Este de aquí bien podría ser un giro beta o bien podría ser una región que carece de una estructura como tal, que solo fuera una secuencia desordenada de aminoácidos. Entonces, para hacer un giro beta sí tenemos características específicas que son 4 aminoácidos solamente, un giro de 180 grados y tiene que estar ahí un residuo de prolina o un residuo de glicina para que pueda ser considerado como tal. Si ya son más de 4 aminoácidos ya no cuenta, ya no es giro beta y es otra cosa. La parte de los motivos estructurales, como les decía en la clase, solo es un patrón que nosotros podemos reconocer. Ahora, como ustedes sabrán, ¿verdad? Todo patrón tiene su función. En el caso de ejemplificárselo, la única función que yo puse en clase fue la del barril beta, pero sí hay otros motivos
también que tienen, que no están aquí, solo puse los más comunes, pero que también tienen funciones importantes. Entonces, ya cuando el motivo desempeña una función estructural por sí solito o biológica por sí solito, se llama dominio. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina que yo les estaba mencionando anteriormente, cuando yo digo por sí solo, la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas que están unidas para formar su estructura cuaternaria. Y cada una de esas cadenas polipeptídicas es un dominio, porque por sí sola, solita y sin la necesidad de las otras 3, puede agarrar los átomos de oxígeno, no uno, sino que la molécula como tal de oxígeno con su grupo hemo. Entonces, eso es un dominio, que puedan realizar su función y que lo haga independientemente de las otras partes de la proteína que tenga. ¿Y vamos bien? ¿A nosotros la pregunta? Sí, claro. Ah, sí. Sí. Bien, veamos. Después teníamos la parte de la desnaturalización de las proteínas, que es una pérdida de... Espérenme, quiero ver. Ok, más lento. ¿En qué parte repetimos? No, está bien, solo que me estoy perdiendo un tantito. No, mi familia. Vaya, entonces en esta parte tenemos que es una pérdida de la estructura nativa. Entonces la estructura nativa es la conformación que va a adoptar la proteína, que va a ser energéticamente lo más estable posible, es decir, va a ser lo que menor energía le requiera. Ese sería su estado nativo. Por ejemplo, en el caso de la proteína, su estado nativo sería que establezca fuerzas intermoleculares con 4 cadenas polipeptídicas. Entonces, en el momento en que nosotros, por algún tipo de desnaturalizante, rompamos esas fuerzas que unen las 4 cadenas polipeptídicas, entonces ya estamos rompiendo su estado nativo, que sería el estado original, funcional de la proteína. Entonces, en la desnaturalización podemos romper 3 cosas. Podemos romper la estructura cuaternaria si la proteína lo posee. Podemos romper una estructura terciaria si la proteína la posee. Por ejemplo, en el colágeno no tiene terciaria, pero podemos romper la cuaternaria que sí tiene. Podemos romper estructuras secundarias y ya lo único que queda estable es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, porque los factores o los agentes desnaturalizantes tienen la capacidad de romper fuerzas intermoleculares e incluso puentes disulfuro, pero ya la energía que necesitan para romper enlaces peptídicos es demasiado grande. Entonces, por eso ese tipo de ruptura no se da, al menos no en la desnaturalización. Esto es reversible en algunos casos, por ejemplo, si el proceso de desnaturalización que se ha llevado a cabo no destruye totalmente toda la estructura cuaternaria de una proteína, entonces la proteína puede volver a establecer la estructura cuaternaria que se hizo, la partita que se fue. Pero eso es, el daño es extenso, sino que solo una parte, entonces sí puede volver a establecer. De esta parte nosotros teníamos varios tipos de agentes
que lo vemos así como detalladamente en clase, pero aquí vamos a unir el resumen que estaba ahí al final. Tenemos la naturalización por iones metálicos pesados, por ejemplo, mercurio, plomo, hierro, donde no se necesita. Hay técnicas que necesitan hierro y otras que no. Por ejemplo, de detergentes. En el caso de los contenedores, nosotros estábamos hablando de un específico que lo habíamos puesto aquí, que es el etanol. Que lo que viene a ser en específico es el tipo de compuestos que lo que tenemos aquí, que es romperlo o en disulfuro. Entonces, de todos los aminoácidos que nosotros tenemos estándares, la cetina lo que puede formar parte del disulfuro. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar rompiendo los disulfuros formados por la cetina. Cuando se forma el puente disulfuro, nosotros estamos oxidando. Cuando hacemos la ruptura de la puente disulfuro, nosotros estamos reduciendo. Entonces, eso es uno de los tipos de reacción que nosotros siempre tenemos que tener presente y de tener también claro a qué nos referimos nosotros con oxidación en introducción cuando estamos hablando de moléculas biológicas. Aparte de eso, teníamos los ácidos bases que ya van a romper el puente salino. En el caso de los iones metálicos pesados, nosotros rompemos puentes salinos, que son las interacciones electrostáticas que se van a formar entre cargas opuestas. Por ejemplo, entre un carboxílico de la cadena R y el bromino de otra cadena. Por ejemplo, podríamos formar puentes salinos si nosotros tuviésemos interacción entre el grupo carboxílico del aspartato con el bromino de la histidina. Se puede formar. La parte de los entes orgánicos viene a afectar la interacción hidrofóbica y las interacciones hidrofóbicas son fuerzas de London. Es decir, se establecen por la pequeña diferencia que se dan entre los movimientos de los electrones. Y ahí tienen varios tipos. Por ejemplo, en el ciclo pasado teníamos polo inducido, que le genera el otro un polo inducido también. Eso se da cuando nosotros tenemos cadenas que son polares, independientemente son analíticas o son aromáticas, siempre podemos tener lo que son interacciones hidrofóbicas que tienen que ser polares a polares. La parte de el calor también es bastante importante, que de hecho el calor es el único que se puso un resumen como agente dentro del balance físico, todos los demás son agentes dentro del balance químico, pero habíamos puesto anteriormente la agitación. En el caso del calor, nosotros estamos viendo en las de hidrógeno, el hidrógeno, y las reacciones hidrofóbicas también. Entonces, yo le preguntase y le dijera que pusieron una muestra de albumina acélica a fuego en un día. ¿Qué estarían rompiendo? ¿Qué fuerzas termomolares estarían rompiendo? Puerto de hidrógeno. Es una, sí, entendido de hidrógeno. Interacciones hidrofóbicas. Ok, interacciones hidrofóbicas. Entonces, usted debería desvelar a la lámina acélica. En ese caso, creen que perdería su valor, bueno, no valor nutricional, no como que se consume, pero perdería la cantidad de aminoácidos que tiene. No. Porque no
primaria. Está bien, sí, me parece excelente. Vamos bien. En la parte de la proteólisis tenemos hoy la de la estructura primaria. Entonces todo comienza con las enzimas. En la parte biológica de nuestro cuerpecito, nosotros necesitamos enzimas para realizar este proceso. Y para que las enzimas funcionen, nosotros necesitamos un rango específico de pH. En este caso lo proporciona el jugo gástrico, que es de 1.5 en promedio. Si no estamos en ese pH cercano a 1.5, entonces nuestra enzima ya no va a realizar esa función. En el caso de estas enzimas que realizan el corte, la apertura de la clase peptídica, se llaman proteasas. Y tenemos varias: está la peptina, está la tripsina, que la plasman aquí y la plasman en la parte de las enzimas también, en la clase de las enzimas. Y no solo hay en el estómago, todo el proceso digestivo comienza desde la saliva para cierto tipo de alimento, pero en el caso de la proteína comienza en el estómago. Y ya desde ahí continúa el proceso en el intestino. Entonces hay otro tipo de enzimas proteasas que ya necesitan un pH diferente para funcionar. Y ese pH diferente se lo da el jugo pancreático, que viene del jugo gástrico. Pero eso ya lo vamos a ver. O ya lo vimos en la primera clase, pero más específicamente en la absorción de proteínas, que es una clase para el siguiente paciente. Por el momento nos vamos a quedar con qué es lo que hace este tipo de enzimas. Lo que hacen es romperme enlaces peptídicos. Y teníamos también el ejemplo de este mismo tipo de enzimas, pero que las encontramos en las frutas. Por ejemplo, está la papaina, que viene de la papaya, y la melina, que viene de la piña, y son las anginas. Hay otras, pero son las más comunes. También hay enzimas proteasas en el ajo. Hay bastantes alimentos que tienen enzimas que ayudan a romper el enlace peptídico y también se recomiendan para la mejor digestión. Pero eso es lo más común, la papaina y la melina. A ver, la parte del colágeno también está parte donde estaba la de colágeno, y como había que leer esa parte que viene enseñando como su especificación por tipo de cadena, pero no se lo aprendan. Sí, léanlo, conozcanlo, entiéndanlo, no se lo aprendan. Ahora en la parte de la cina, que también sería una proteína que viene como a ayudar a la relación de la colágeno, prácticamente trabajan juntas, una que sería en el caso de el colágeno y la lana, que ya permite cierto tipo de rango. El nombre lo dice, la lana de asco, pues. Es una membrana fibrosa, proteína fibrosa. Vamos a tratar esto. Es una proteína fibrosa, igual que el colágeno, es decir, que nosotros tomamos en su mayoría en el recta. En este caso, en la caso de la lana, tenemos giros, que son los que nosotros vemos igual en la manera en la que ha expresado como es la proteína, presenta giros, pero aún así se considera una proteína fibrosa, porque incluso sus giros es genial. Ahora tiene una abundancia de
aminoácidos son muy parecidos a los del colágeno, ¿no? Que son la glicina, la 4-hidroxiprolina. La única diferencia es que no hay 6-hidroxiglicina. Si bien el colágeno no forma parte de la 6-hidroxiglicina del tripéptido famoso, porque aquí nosotros tenemos estamos hablando que sería glicina, prolina y 4-hidroxiprolina, pero sí hay 5-hidroxiglicina, sí existe dentro de la secuencia de aminoácidos. En el caso de la glicina, no, en ningún momento. Aquí no tenemos una secuencia como tal, como habíamos visto allá, y es una de las características principales, sino que aquí solo dan la abundancia. Y no es todo, la única que se explica es la glicina. Bye. Entonces, desde esta parte de la glicina, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber es cómo funciona el enlace cruzado de glicina. Ya se había dado con anterioridad que la glicina la íbamos a estar poniendo como una aminoácido no estándar, pero hay que saber cómo se forma. En realidad la vemos la adenosina. Es un enlace que se forma entre 4 glicinas. Y es específico, característico, especial de la glicina. También en el de la adenosina. Entonces, este se puede formar si nosotros tenemos dentro de una misma o de protolastina, que es una de las cosas primero se forma. 4 glicinas se pueden unir de esa forma, es decir, por ejemplo, que de un giro la protolastina y ahí tengamos 4 glicinas que se puedan unir, o puede ser que en lugar de tener una misma protolastina tengamos protolastinas diferentes. Por ejemplo, 4 protolastinas diferentes hubiesen glicina, y ya los residuos no forman este tipo de enlace que nosotros tomamos acá. Esa es la unión. ¿Tiene una estructura primaria? Sí, la unión es una estructura primaria. ¿Tenemos una estructura secundaria? Sí, son espirales de beta. No son solo beta, son espirales. ¿Cuál es la diferencia? Tienen una mayor cantidad de aminoácidos, no son únicamente 4, y no es con función de giro, de dirección, no es esa función, simplemente es con el proceso de la proteína y el de la elasticidad. Y tenemos una estructura terciaria. No como tal. Más bien tenemos una estructura terciaria donde tenemos unida por los dos enlaces, el cantante de glicina como el cruzado de glicina, varios tipos de prolastina, que es lo que nosotros veníamos a resaltar aquí. Bien. Esa parte también es parte de la explicación del enlace cruzado. Por parte de la alfa-creatinina, que también es una proteína fibrosa, también se soporte, pero la tenemos regiones diferentes. Esta la podemos encontrar en la cabello, en nuestras uñitas. Ya los otros ejemplos son para animales, ya ni los vamos a ver. Pero sí, en nuestro cabello y en las índices. Tenemos la alfa-creatinina. Esta es una hélice alfa. Esta es otra gira. Tiene una estructura primaria, que sería la secuencia de aminoácidos, que en su mayoría son hidrofóbicos. También viene la presencia de ceína, que es una de los aminoácidos importantes porque le da
del cuerpo no es rigidez. Estabilidad, en el que le da estabilidad a la que tiene ciertos tipos de estructura, por ejemplo, ya en la estructura cuaternaria, uno de los enlaces le da la estabilidad son los puentes del suuro. Entonces, como estructura secundaria tenemos el hélice alfa, la cual se va a unir con otra hélice alfa por medio de un puente hidrógeno y un puente sulfuro, porque hay 6 ahí también. Entonces no tenemos esa estructura terciaria nuevamente, pero tenemos cuaternaria en el momento en que se unen dos hélices alfa, dos cadenas polipolitizas. Y ya después vemos que forma un filamento todavía más grueso. La estructura de todas las proteínas que nosotros vamos a ver es bastante amplia, al menos de estas que son las fibrosas. También la miosina, también son bastante amplias, es decir, tenemos otros con estructura primaria, secundaria, terciaria, y también hay otros componentes mucho más grandes de la proteína. Entonces nosotros vamos a quedar hasta la parte de la estructura cuaternaria de cada uno de los ejemplos que se han mencionado aquí. Dígame. Disculpe, quiero hacer una pregunta que interrumpe la palabra de la terminología. Dígame. En la yo lo decía que los girafinex, como a veces son parciales, en cuanto a la laboratorio, yo lo recuerdo a la niña para valer de los girafinex. Sí, habla bien. Ok, gracias. Ok. La otra que vimos fue la albina humana. Esta es bastante importante. Es la primera que nosotros en la clase es globular. Lo que hace, porque el motivo de que el globular es el caballo de que proteína nosotros la tenemos en la sangre, y en la sangre nosotros tenemos una gran cantidad de agua, y esta proteína tiene una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, lo que hace la proteína, lo que hizo fue elegir los aminoácidos hidrofóbicos y dejó hacia afuera todos los aminoácidos que podían establecerse en puente hidrógeno en el agua, todos los polares. Por eso tiene este tipo de conformación que es semi-esférica. Otra de las cosas importantes es que la albina, como es en su tamaño, se coloca como un coloide, se caracteriza por ser un coloide por su tamaño. Entonces, ya habíamos hablado con anterioridad la diferencia entre tener una unión hidrógeno, unión sodio por no hidrógeno, unión sodio, y tener una molécula, pues el tamaño de la albina. ¿Para qué sirve eso? Para que no se conocer el tamaño de las proteínas o de todas las sustancias orgánicas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, para saber qué tipo de efecto o función biológica tiene. En el caso de la albina, es la que se encarga en su mayoría de ejercer la presión gótica. Es decir, es la que se encarga que se mantenga dentro del vaso, dentro de las venas, el agua. Hay otras proteínas dentro de nuestra sangre también que ayudan a ese efecto de presión gótica. Pero la más abundante y la que hace un mayor efecto es la albina. Entonces, la albina dentro de todas las proteínas que nosotros tenemos en realidad tiene un tamaño reducido. Por eso funciona como un transportador. Aquí abajo yo les mencionaba que puede transportar varios tipos de compuestos. Transportar la glutatión, transportar medicamentos como la aspirina, transportar la bilirrubina, transportar iones, el ion calcio, el ion zinc, el ion
manganeso. El helio cobalto, entonces es una proteína transportadora. Aparte de eso, estamos hablando de la estructura. En la estructura nosotros vemos de manera que hay una estructura primaria de la proteína. Tenemos una estructura secundaria, sí, en su mayoría son hélices alfa, dependiendo de la bibliografía, ya les menciona que tienen un porcentaje un poquito diferente de hoja beta, pero la gran mayoría son hélices alfa. ¿Y cuál sería una estructura terciaria? Bueno, esta no es una única cadena polipídica que se llega a sí misma. Tenemos 9 bucles y 3 dominios en una cadena polipídica. Entonces, lo más amplio que llega a la cadena es la que es estructura terciaria. No tiene estructura cuaternaria la albúmina, porque solo es una cadena polipídica. De aquí, una de las fuerzas, en este caso enlaces, que son los que habilitan la estructura, son los del sulfuro, y cuando son los que tienen 35 proteínas y 17 puentes de sulfuro. Entonces, solo hay una teína, que es la que da libre, todas las demás forman puentes de sulfuro. ¿Se habla más bien? Sí. Vale. Ok, entonces la siguiente parte que nosotros tuvimos fue la parte de la inmunoglobulina, que son los anticuerpos que nosotros tenemos en nuestro sistema. Y él está especificando que había varios tipos. Nosotros vamos a ver en ese momento de la clase, nosotros vimos lo que es la inmunoglobulina, la IgG. De él está explicando la estructura que tiene uno de los enlaces que viene habilitando los puentes de sulfuro, bueno, que nosotros entendemos que tiene varios. En toda su estructura. Una de las cosas importantes de este tipo de proteína es aparte de lo que lo entendí de sulfuro, cómo está formada. Pues yo les decía que teníamos dos partes, teníamos un fragmento que se llama F y un fragmento que se llama AB. Entonces, el fragmento FAB son esos dos que están acá, son los que se encargan de hacer la unión al antígeno, que en este caso pues ya representa una molécula que no puede represar un daño. Por ejemplo, un virus sería lo que van uniendo a estas partes de la proteína. El lugar exacto en donde se unen se llama epítopo, que está dentro también de la zona o del fragmento FAB, que es el fragmento de FAB. Ahora, esta parte de ahí es que se llama el fragmento FC, no es el que realiza la función donde irse al antígeno o ligando de la proteína, sino que lo hace la porción FAB. Y dentro de la porción FAB nosotros tenemos un tipo de estructura bien específica y la secuencia de aminoácidos no es el objetivo, pero nos dice que está compuesto de zonas que son constantes y zonas que son variables. Entonces, dentro de las inmunoglobulinas hay varios tipos que están relacionados para varios tipos de antígenos, para varios tipos de moléculas, que es lo que va a variar dentro de cada una de ellas, solo la relación variable, las
han especificado las regiones variables. Nosotros vamos a generalizar desde la región FAB y la región constante va a ser la parte FCC. Y la primera parte de la región FAB de ambos requisitos sería par constante. Entonces, por tanto, mi región FAB tiene cuatro cadenas, dos constantes y dos variables. Si contamos dos bracitos, entonces serían 8 cadenas, 4 constantes y 4 variables. Ya la zona variable ya está especificada para unirse al antígeno. Después yo les hablaba de los otros tipos de las inmunoglobulinas, pero nosotros no vamos a hablar verdaderamente con esta. Entonces, esta parte de aquí no se lo aprendan. Al menos ahorita, yo creo que van a tener una clase más específica en nuestra asignatura, en donde les van a decir cómo funciona su sistema autoinmune. Pero ahorita a mí lo que me interesa es la estructura. La estructura que ya la van a volver a ver en una otra materia, que se aprende de aquí, pues se aprende de aquí. La parte de la miocina. Aquí estamos hablando de una proteína mixta, es decir, tenemos una parte que es fibrosa y tenemos una parte que es globular. Desde esa parte la que representa la función biológica total la globular es esta, que desempeña dos funciones importantes. Se unía a la latina, que es otra proteína que necesita para ejercer su función, y se une a una molécula de ATP. Entonces, dentro de la reacción celular se da lo que hay de hidrólisis la ATP. Pasamos de tener trifosfato de adenosina a tener trifosfato de adenosina, es decir, de un grupo fosfato. Hay otra parte importante sobre las cadenas ligeras. En sí, la parte de las cadenas ligeras, que son dos, que están dentro de las redes globulares, están en la parte fibrosa. No la mencionan como una función como tal, es decir, cuando hablan de la parte del dominio, de cuál es la función biológica dentro de nuestro organismo, pues no hacen un paréntesis específico para mencionar exactamente qué es lo que hace cada una de las cadenas, sino que las redes globulares en conjunto desempeñan esas funciones que yo les había mencionado antes, y de hecho tenemos un dibujito en donde más o menos intentan explicar en dónde están los sitios activos. Por ejemplo, aquí estaría el sitio activo para la hidrólisis de la ATP, y aquí estaría el sitio activo para la unión a la latina. Lo que nosotros vemos antes solo es una pequeña estructura. ¿Sí? Tiene una estructura cuaternaria como el final de la cadena. De hecho, tiene todo. Tiene cadena primaria, tiene cadena primaria, estructura primaria de la proteína, tiene estructura secundaria. Que ya depende de verdad la parte es fibrosa y la parte globular, tiene estructura terciaria también, tiene estructura secundaria, porque son cadenas políticas diferentes que se han ido. Tenemos las cuatro presentes. Y cada una de esas se va a unir entre sí para formar un filamento que se llama filamento grueso. Tenemos un filamento grueso y un filamento delgado. En este caso del filamento grueso, entonces son varias miocinas, lo que nosotros tenemos acá, unidad con otras. En donde ellos dejan las lasinas, las cabezas secundarias, y en medio dejan la parte de la proteína fibrosa.
está relacionado con la quina, debería ser el filamento delgado. En la quina, nosotros tenemos una historia, por así decirlo. Primero es actinaki y es globular. Pero así globular y separada no funciona, no ejerce ningún tipo de función biológica. Entonces, ¿qué le hace? Se agrupa y ya agrupada se llama quina F. La quina F sí ya funciona como parte del proceso de la contracción muscular, pero todavía le hacen falta ciertas cositas. Por ejemplo, la quina G, así globular como está, ya tiene los espacios para poder unirse a la PP y hidrolizarlo. Entonces se junta y hace esta tipo de hélice también, que nosotros podemos ver acá, para formar la quina F, y sigue teniendo esos espacios para poder unirse a la quina, a la TP, para poder unirse a la TP, y para también poder unirse al sitio activo de la miocina, donde tiene que ir la quina. Para continuar en el proceso, pues no es la quina F solita, sino que también nosotros tenemos la ayuda de otros moléculas como la tropomiosina y la troponina. Entonces, la tropomiosina lo que hace es cubrir los espacios en donde tendría que unirse la miosina para que se una solamente en los momentos que son necesarios. Y la troponina también regula cuándo es que la tropomiosina se tiene que soltar y dejar que la miosina, que es la que vimos con anterioridad, se pueda unir. Entonces, teníamos, lo voy a hacer más grande. Esta parte de acá. Entonces, esto que está acá, que es el filamento delgado, es la actina F con la tropomiosina y la troponina. Y esto que está acá es la miosina. Entonces, como las contracciones musculares se tienen que dar por alguna señal en nuestro sistema nervioso desde el cerebro que diga yo me voy a mover. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tanto de la troponina, de la tropomiosina, para que el sistema solo se dé cuando la señal, la contracción, mejor dicho, muscular, solo se dé cuando la señal llega. En este caso tenemos aquí las partes que se unen a la miosina, que son las cabezas globulares, que se unen a la actina, perdón, que son las cabezas globulares de la miosina. Tanto de este lado como de este otro. Entonces, en la clase les mencionaba de que este es un pequeño conjunto y que nosotros tenemos en realidad en nuestro cuerpo una agrupación de varios de estos conjuntos. Y que de ahí es donde nosotros sacamos la energía, ¿verdad? Para hacer las contracciones musculares, el movimiento. Y ya lo último que vimos en realidad fue la insulina, que es una de las proteínas más chiquitas. Tenemos incluso hasta la secuencia de aminoácidos porque es chiquita la proteína, es una hormona. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes sepan de que la insulina, la forma activa, tiene dos cadenas, que es la cadena A y la cadena B. En la insulina tenemos bien específico en dónde están los puentes disulfuro. Dice que es en el aminoácido 7 de la cadena A, que es este. No me equivoqué. No, ese es el 6. Vamos a contar bien.
Ok, este es el 7. Entre la cisteína, que es el aminoácido 7 de la cadena A, y la cisteína, que es el aminoácido 7 de la cadena B. Entonces eso es muy importante, demasiado importante, increíblemente importante. ¿Cuál es el número de los aminoácidos que me conforman esos 3 puentes disulfuro? Porque solo son 3, ya no hay más. 2 que son intercatenarios, es decir, entre las 2 cadenas intercatenarios, y uno único que es intracatenario, o sea que se da entre la misma cadena, que es el que nosotros tenemos en el aminoácido 6, la cisteína 6, y el aminoácido 11 de la cadena A. ¿Qué otras características tenemos? En total son 51 aminoácidos. La primera tiene 21, la segunda tiene 30. ¿Para qué me sirve la insulina? Bueno, la insulina funciona para regular la glicemia. De hecho, ya tuvimos una clase de bioseñalización en donde nos decían que, bueno, la insulina lo que hace es decirle a la célula que hay glucosa, hay que entrarla a la célula, hay que dejarle entrar. Es decir, regula la glicemia. Aparte de eso, nosotros estamos viendo la estructura secundaria. La estructura secundaria son hélices alfa y una única cadena beta. Tenemos una estructura terciaria en la insulina. Sí, porque tenemos la cadena que se plega sobre sí misma para formar un puente disulfuro intracatenario. ¿Tenemos estructura cuaternaria? Sí, porque los otros 2 puentes disulfuro que se forman, pues los hace con una segunda cadena polipeptídica. Entonces tenemos primaria, tenemos una estructura secundaria que son 3 hélices alfa, que son esta, esta y esta, y una cadena beta. Hoja plegada beta. Tenemos estructura terciaria y tenemos estructura cuaternaria. Y esa fue toda la clase. Muchas gracias por el repaso, ingeniera. A ver. Lo del ok, sí, lo de la inmunoglobulina. Ok, hagámoslo con esta parte de aquí abajo, porque no está manchada. Vale, entonces en la parte de la inmunoglobulina G, nosotros teníamos 2 regiones. Esta región que se llama FC, que solo está compuesta por cadenas polipeptídicas constantes y que está unida y estabilizada por puentes disulfuro. Aquí tenemos puentes disulfuro, en estos de aquí. Y teníamos la otra región que se llama región FAB, que son 2. Esta es una región FAB y esta sería mi segunda región FAB. Vamos a poner FAB 1 y a este le vamos a poner FAB 2. Disculpe, ingeniera, entonces FAB son como los bracitos en donde está el sitio activo, el epítopo de la inmunoglobulina.
Entonces, si me lo repite, entonces son como los bracitos. Por así decirlo, como mencionaba aquí que la región bisagra es la que permite que los brazos se muevan, entonces la región FAB en sí sería lo que viene después de esa región bisagra y es el sitio donde se va a unir el antígeno. Los antígenos, perdón. La región FAB contiene el sitio, pero no es el sitio, lo contiene. Ok. Ujú. Entonces, dentro de la región FAB tenemos esta parte de aquí, que es la que está unida a la bisagra, que es constante en ambos bracitos. Justo la que está a la par de la región bisagra es constante. Entonces, la región bisagra son estos puentes disulfuro que se forman entre la región FAB y la región FC. Los extremos de la región FAB vienen siendo las cadenas que son variables. Y en las cadenas que son variables es donde nosotros tenemos un sitio que se llama epítopo, que es específico para que se una a un tipo de antígeno. Por ejemplo, podríamos decir que dentro de aquí tenemos el sitio epítopo. Entonces, la parte todas las otras partes que son cadenas constantes tienen secuencia de aminoácidos que van a ser siempre la misma sin importar el tipo de inmunoglobulina G que se tenga. Quiero ver si estamos bien o no estamos bien. Entonces, la región FAB tiene cuatro cadenas polipeptídicas, 2 que son constantes, que serían estas, y 2 que son variables, que es donde formamos el sitio de unión, el epítopo. Disculpe, dijo que la región FAB es la que tiene 4 cadenas polipeptídicas y la región FC solo serían 2. No, también tiene 4, solo que ahí nosotros tenemos 4 que son constantes. No, perdón. Sí son 4. Sí son 4 y las 4 son constantes en la región FC. Gracias. Bueno, pues no estoy muy segura si lleva imágenes o no. Supongo de que si es necesaria para que ustedes contesten la pregunta, sí, pero en caso contrario solo vendría la pregunta como tal. Ingeniera, y con respecto a la albúmina humana, ¿usted se recuerda cuántos residuos de aminoácido tenía? Es una muy excelente pregunta. Sí, son bastantes. 380 y algo, me acuerdo, pero no estoy seguro. Se lo voy a confirmar exactamente porque de hecho lo que más abunda, al menos en la bibliografía, ponen un dato, pero no se refieren a la albúmina sérica humana. Entonces por eso no lo puse dentro de la presentación, sino que hablan de la albúmina sérica, pero de otro ser vivo. Y como nosotros estábamos en específico hablando de la albúmina sérica humana, no se los coloqué.